Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, bendiciones, comunidad Florece, qué bueno que estamos una vez más reunidos ahí, pendientes de este maravilloso programa y de este podcast. Hoy tengo una invitadísima así de súper lujo y yo sé que les va a encantar su testimonio y bueno, todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho y está haciendo en la vida de ella, y me acompaña la pastora Diana Torres. Bienvenida, pastora, a Florece en esta hora. Hola, pastora Claudia, bueno, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por este espacio. Bueno, vamos a ver cómo nos va, pero yo creo que va a ser bien especial. Muy bien, mi pastora. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hija de pastor, ¿no? Me contabas que eres hija de pastor de esa generación donde ser hijo de pastor no era fácil. Cuéntanos ese proceso. ¿Naciste y ya eras la hija del pastor o eras chiquita cuando tus papás recibieron el llamado? Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Mis papis, ellos se conocieron en una denominación reconocida en Colombia. Mi mami era algo así como la del coro de la alabanza de la iglesia y llegó el chico inconverso a conquistar a la chica de la alabanza, pero bueno, Dios los llamó después de mucho tiempo de conocer al Señor al ministerio. Entonces digamos que sí, no fue que mis padres transicionaron después de su matrimonio al ministerio, sino desde muy jovencitos ellos como que se engancharon con la fe cristiana. Y entonces nos llevó de ahí de ese matrimonio a tener 3 hijos. Yo soy la mayor, así que desde muy chiquitica empecé a tener canciones de cuna cristianas. Me imagino. Entonces te imaginarás toda la experiencia, los aciertos, aún los desaciertos también, claro, ¿cierto? Porque no es perfecto, pero bueno, sí, toda la vida. Toda la vida, hija de pastor. Pasa una experiencia tuya así como hija de pastor, que tú digas que marcó tu vida, que te llevó a tomar la decisión de servirle a Dios, porque no es un secreto que en algún momento de nuestra vida, los que nacimos dentro del ministerio y que conocemos la iglesia desde muy chiquitos, todos hemos pasado por momentos donde decimos, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Como que con ganas de no seguir adelante, y generalmente eso pasa como en la juventud, en la adolescencia. ¿Tú viviste eso y cómo fue que te afirmaste con el Señor definitivamente? Bueno, mira, tengo que ser muy honesta, la verdad, tuve por el tipo de organización en la que se desarrolló el ministerio de mis padres al comienzo, había un poco de tradicionalismo, un poco de, digamos, legalismo, sí, mucha como tradición. Entonces era algo muy estricto, ¿cierto? Sí. Era como un modelo muy alto, un estándar muy alto de modelo del hijo del pastor. Ajá. Entonces a eso súmale que yo era la hija mayor del matrimonio. Desde muy niña tengo que reconocer que fui dotada de muchos dones, con muchas habilidades. Entonces desde muy chiquita estuve como en el ejercicio, así sea, de ayudar a mis papás en el ministerio, que me fui como encauzando en lo que es el rol de la iglesia dentro de lo que llamamos como 4 paredes, ¿no? Sin embargo, recuerdo mucho, Paz, que cuando yo tenía como 8 años, mi padre, en su deseo de que yo, pues me imagino que tuvieras al Señor en el corazón, él me dijo: hija, has cumplido 8 años y aunque eres muy pequeña, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, o sea, necesitas como llamarlo a tu vida, porque la verdad es que pues durante esos añitos yo había ido ahí como, ¿cierto? Como el pollito detrás de la gallinita, y aunque a los niños nos gusta y nos llama mucho la atención el tema de la iglesia, el compartir todo esto, fue muy sabio, yo pienso que fue muy sabio
que mi padre como que me hiciera como pensar en eso, porque a la edad de 8 años yo no era de pronto la niña tan chiquita, sino por lo que hacía dentro de la iglesia ayudando, había madurado un poco también fuera de tiempo, por decirlo, porque uno a los 8 años es un niño todavía, pero por las cosas que hacía dentro de la iglesia tuve que madurar muy rápido. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 8 años, fue muy rápido el tiempo en el que yo como que me enganché a tener una relación personal con Dios. Y te digo de que el acompañamiento de mis papás, y mi papá jugó un papel muy importante en eso, fue porque él me enseñó que aprender los versículos de la Biblia, a tener mi hábito de oración, entonces fue algo que se construyó desde muy niña. Creo que cuando cumplí más o menos, yo creo que unos 16, 17 años, no tanto que tuve una crisis de fe, sino que como que se me movió el piso de lo que para mí era la iglesia, la fe cristiana. Y es que sucede un acontecimiento ahí, una mala decisión que toman como que mis papás para apoyar a alguien, y nos quedamos literalmente sin nada. Mis padres perdieron absolutamente todo, hablándote materialmente, y como que uno dice, wow, ¿y aquí qué pasó, no? Sí. Entonces como que tuve ese sacudón, y eso me llevó a depender más de Dios, porque empecé a ver la necesidad como de trabajar también y estudiar de noche. Entonces como que me enganché con una cosa y con la otra, y pues no lo digo por orgullo, pero realmente nunca pensé como en apartarme del Señor, sino como esos momentos que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde estaba Dios, no? Si mis papás servían al Señor, si todo súper lindo en la iglesia, no sé qué. Pero yo creería que a esa edad, ya por todo lo que había vivido, yo recibí el don de lenguas, fui bautizada en el Espíritu Santo siendo muy niña, o sea, como a los 12 añitos creo, sin que nadie orara por mí, ni que me dijera que repitiera tal. Fui en un servicio, en una reunión de un domingo, me acuerdo tanto, en la tarde que no había casi gente, vino el Señor y me bautizó en el Espíritu, y empecé a hablar en lenguas y todo esto. Entonces como que eso se impregnó paz. Y más bien pienso que eso que viví en la edad de niñez fue como eso, esa fuerza y esa fortaleza que me llevó ya en una edad más adulta a permanecer firme con el Señor. Pero la verdad no es que nadie me haya enseñado, ni que me hayan hecho una administración así como rara o algo por el estilo, no, la verdad algo no. muy personal. Sí, y fue algo que como que se fue dando naturalmente. Entonces, bueno, creo que eso me ha ayudado a pues mantenerme. Como todo hijo de pastor, creo que no me veía venir que iba a ser pastora. Sí. Pero bueno, eso ya no puedes pelear con Dios, ¿no? Es la asignación que Dios te ha dado. Claro que sí. Pastora, precisamente vamos a ese punto, eres pastora, tienes 4 hijos, tienes una nieta. ¿Cómo hace una pastora, digamos, los que venimos de ese sistema tan radical y tan fuerte, cómo hacemos para encontrar el punto de equilibrio con nuestros hijos, donde nuestros hijos entiendan el propósito de Dios para sus vidas, pero que también nosotros podamos dejarles a ellos como, bueno, lo que tú sientas en tu corazón, a donde Dios te quiera dirigir? Porque obviamente nosotros venimos de un sistema que no había apertura para nada más. O sea, tú no puedes ir a conquistar el mundo porque entonces te pierdes, ¿cierto? Era como muy cerrado, Sí, ¿no? muy cerrado. Y hoy estamos viendo que no, que tú puedes ser un artista y servir en tu iglesia, ser un cantante y servir en tu iglesia, un músico, un político, en fin. ¿Cómo haces tú? Porque obviamente somos como de la misma generación también, y tenemos nuestros hijos también ya grandecitos y así como en las mismas edades. ¿Cómo enfocas tú a tus hijos para que ellos amen a Jesús, pero también se proyecten en sus sueños? Bueno, mira, como te dije al comienzo, digamos, veníamos de una organización donde había como un espectro muy cerradito, y creo que algo que me ayudó a tener como una cosmovisión más abierta y más global de lo que era la iglesia cristiana, el reino de Dios, fue el hecho de haberme enganchado y conectado desde muy jovencita, como más o menos a los 17, 18 años, con una organización que hablábamos ahorita tras bambalinas, y era el periódico cristiano Desafío, en donde, imagínate, ahí yo conocí un sinnúmero de personas de diferentes, no doctrinas, pero sí de corrientes y manifestaciones del reino de Dios. Entonces eso me llevó como a no casarme con una sola forma de hacer iglesia, una sola manera de ver el evangelio,
evangelio, de levantar hijos, en fin. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo porque siempre estuve muy involucrada desde esa edad en lo que llamamos interdenominacional, intereclesial, veía muchas maneras en cómo los pastores tenían sus diferentes ministerios. Entonces eso creo que la verdad me ayudó mucho como a no ser tan cerrada a que había una sola manera en cómo se podía servir al Señor, sino que empecé a darme cuenta, Dios mío, que hay muchas esferas de influencia, que estaba que el deporte, que el arte, que el gobierno, bueno, un sinnúmero de cosas que hoy en día ya hablarlo eso es como normal, como natural. Pero aunque todavía hay gente que batalla con eso. Sí, pero hay mucha apertura, digámonos, el problema es que a veces nos da como miedo meternos un poquitico ahí porque pensamos que como que, no sé, me atrevería a decir que como que a veces tenemos ese temor de que, bueno, ¿será realmente que yo debo estar ahí o no, o tengo que volver a la senda antigua, ¿cierto? Entonces, pero creo que eso me ayudó, Paz, la verdad, me ayudó como estar en ese ambiente y en ese círculo donde me permitió ver muchas maneras de hacer iglesia, muchas maneras de servir al Señor. Y ya cuando llegan los chicos al hogar, los niños al hogar, tengo que serte muy sincera y también te lo compartí ahoritica, recibí muchas palabras de parte de Dios cuando era antes de casarme, y el Señor me hablaba de que me iba a dar una generación de hijos de influencia, que iban a ser parte como de esa gran generación que se iba a sumar para traer transformación, para traer luz, verdad, a la vida de muchos espacios en donde quizás en mi época no se habían abierto tanto. Entonces tú encuentras que tengo una hija que es empresaria, que es community manager, tengo un hijo que es artista, tengo otro hijo que es futbolista, y bueno, tengo otro para que los que me están viendo o nos están escuchando sepan que a veces no es tan fácil. Tengo uno que es más pequeño, que tiene como esa crisis de, bueno, existencial de qué voy a hacer, ¿no? Es la edad, ¿no? Sí, la edad, todo eso, sí. Pero nos ayudó mucho como entender que no queríamos encasillarlos, ni como presionarlos a que ellos estuvieran bajo ese manto del llamamiento que había sido para su papá y para su mamá. Porque a veces creo, pastora, que cometemos el error también, y es de que como somos una familia sacerdotal y somos llamados a servir al Señor, solo lo podemos hacer en un altar, o en una tarima, ¿cierto? Y a veces es como complicado entender que eso va acompañado también de habilidades, dones y del llamado de Dios. Entonces, la verdad fluyó muy naturalmente. Sí hay que manejar, y te confieso que hay que manejar mucha logística, como de mirar a ver cómo nos cuadramos todos, que en tiempos de esto, lo otro, porque sí o sí siempre he tenido claro que si Dios me dio estos hijos en estos niveles de influencia, necesito ser una mentora, necesito ser una cuidadora, necesito ser como una ayudadora, una persona que no solamente está ahí para decir esto está bien, esto está mal, sino para orar, porque para nadie es un secreto que hay niveles de influencia muy fuertes, ¿no? De eso te quería hablar. Por ejemplo, háblame de tu hijo, el futbolista. Digamos que él está en un equipo reconocido. ¿Cómo tú haces para que él se mantenga, se sostenga? Porque obviamente es un ambiente fuerte. Nomás cuando medio por ahí los de la iglesia juegan fútbol, no falta el que diga una que otra grosería. Sí, es verdad. ¿Cómo haces tú para que él mantenga los pies en la tierra? Porque él va a llegar muy, muy lejos, Dios lo va a llevar. ¿Y cómo haces tú para mantener los pies? Bueno, tú eres un futbolista, vas a ser grande, estás ya... ¿Cómo haces ese trabajo? Mira, Paz, a mí algo que se me puso como un sello en el corazón fue cuando, antes de que mi hijo naciera, pues que tuviera hijos, ya estaba casada. Recuerdo que un maestro de la escuela donde yo estábamos estudiando teología, él nos explicó muy bien el versículo que dice la Biblia de que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchos toman este versículo como el camino solo de la fe cristiana, o sea, de la espiritualidad, pero su camino tiene que ver con su vocación, con sus talentos, pero también con esa asignación que viene como intrínsecamente ahí metida, ¿cierto? Para que ellos puedan cumplir el propósito por el cual fueron llamados. Entonces, mira que eso fue súper, súper clave en nosotros. Al comienzo pues nos volvimos un 8 porque obviamente los entrenamientos se cruzaban con los horarios o de ensayo de alabanza o que de las reuniones de la iglesia, pero yo me acuerdo que yo un día orando yo le dije: Señor, yo no voy a ser
un impedimento, ni una piedra en el camino de mis hijos para que ellos no puedan conquistar el territorio donde tú los has puesto. Entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos, como te decía hace un momentico, como a hacer logística, como esto, pero siempre nuestros hijos han visto el ejemplo, o sea, es decir, que en la casa esté el ambiente del Señor, que esté un ambiente de paz, un ambiente de comunión, que vean a papá y a mamá, sí, leer la palabra, que cuando las cosas no funcionan como tienen que funcionar, porque también necesitamos nosotros los pastores, también necesitamos milagros, claro, pastora, claro, necesitamos obvio. que Dios haga algo por nosotros también, no lo hemos conquistado todo realmente, tenemos todavía esta carnecita, somos vulnerables y necesitamos que Dios se haga evidente en nosotros, que ellos como que puedan ver eso, pero ya un poco más grande, siempre lo hice desde con mi primera hija, la mayor, que ya ahora es una persona ya grande. Yo siempre le decía a ella: hija, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre si este es el camino, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a conquistar. No, que mamá, que es que los guayos son muy costosos, no sé qué, y uno tiene un poquito pero le falta para algo. Vamos a orar, vamos a mirar. Entonces yo pienso que en esa cotidianidad de la vida, ellos empiezan a ver a Dios. Claro. Ellos empiezan a ver que Dios está ahí. Y yo siempre lo he hecho con mis hijos porque mis padres lo hicieron conmigo. Mi papá siempre lo decía. Cuando había algo que no podíamos tener porque necesitábamos, él decía: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y digamos que yo traje de alguna manera esa cultura al hogar. Y yo le decía a los muchachos: ¿quieres ser futbolista? ¿Tú quieres ser un artista? ¿Tú quieres ser un empresario? ¿Tú no sabes qué hacer? Vamos a ver cómo Dios como que nos echa la mano, siempre lo digo, para que sea una realidad en ellos. Y lo otro que siempre les he dicho: no puedes depender de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios, esa es mía con Él. Tú necesitas ir y arar la tierra, ¿cierto? Y poner tu propia semilla para que esa semilla venga y fructifique. Si no dio la semilla correcta, hay que mirar a ver, el fruto correcto, hay que mirar a ver qué pasó con la semilla, o de pronto no abonaste bien la tierra, en fin, trato como de ser como muy lúdica con eso, pero digamos que siempre diciéndoles, es algo que tú necesitas construir. El hecho que seas el hijo del pastor no significa que seas el más perfecto, el que ya tuvo por entrada derecho al cielo. Entonces sí, entonces ya yo vengo de parte de mi mamá y de mi papá, que son hijos, que soy fui el hijo del pastor durante muchos años, ¿cierto? Entonces ya soy salvo, ¿no? Entonces creo que eso, pero también como hacerlo algo natural, Paz, sin como esa camisa de fuerza, ¿sí? Te confieso, o sea, de hecho esta mañana yo le decía a mi hijo, el futbolista preciso, y a mi hija también le decía: van a haber días donde pues seguramente no vas a querer leer la Biblia, no querer leer la Biblia o no orar, pero no significa que el Señor no esté contigo. Entonces como generar esos espacios de confianza, de que Dios está en el asunto. Además de que no hay cosa más linda y más genial que uno sentir como se siente gratificante al cuerpo y al corazón, sentir que lo que tú haces, primero, tienes el aval de Dios. Exacto. Segundo, como que Dios te respalda y sientes esa satisfacción. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho. Obviamente cambiamos nuestra manera de pensar, ya ahora aprendí muchísimo de fútbol, soy manager, aprendí ya hasta aprendo del fútbol europeo, de todo lo que sucede, porque hay que estar en la vanguardia, pastora. Claro. Yo creo que, miren, los pastores y los padres tenemos un gran desafío hoy en día con nuestros hijos que están naciendo dentro de la iglesia, y es poder estar a la vanguardia e innovar. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. O sea que está hecha para todos los tiempos. Entonces, sí, yo creería que a veces uno es el que lo complica, ¿no? Sí. Pero que ellos puedan como ver eso con naturalidad los va a ayudar a que si en algún momento tienen alguna crisis de fe, digan: bueno, la tengo, pero pues se vale, ¿no? Claro. O sea, lo importante es no desertar. Entonces, eso es lo que hemos hecho, no es una cosa así, pues que tenga una forma, o es que los hemos metido en 40 días de ayuno, o es que mejor les hemos puesto que se prenda la Biblia de memoria toda, pero esos pasitos así nos han ayudado hasta el día de hoy, Paz, poder decirles y contarles que me siento bendecida de poder tener hijos que aman a Dios primero, que aman a Dios, pero que también como que entienden su rol
dentro del reino de Dios. Entonces, bueno, yo creo que eso en mi caso personal me da mucha alegría, pero me hace sentir que se ha hecho bien la tarea, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy interesante y un buen trabajo con los chicos. Entonces, para esas pastoras que nos están viendo, o las mamás, y las mamás también que sufren, que porque el muchachito está en una edad difícil, nada, hay que orar, hay que cubrir a nuestros hijos, hay una palabra sobre la vida de ellos y el Señor no los va a soltar de su mano y el Señor va a cumplir cada promesa que ha dicho de sus hijos. Paz, tú también tienes un trabajo muy interesante, tienes una fundación, trabajas con mujeres, trabajas con parejas, eres mentora. Cuéntanos un poquito de todo ese trabajo maravilloso que tú haces ayudando también a pastores, pastoreando otros pastores en crisis, porque bueno, el pastorado no es fácil y en este tiempo donde veía yo que en estos días que del 31% se bajó como al 11% de pastores y líderes que están bien con su salud mental. Imagínate, tenemos una crisis. ¿Cómo es tu trabajo en esta parte, en todo esto que tú estás haciendo con tu fundación, con todos estos trabajos que estás realizando? Te conté hace un momentico que desde muy joven tuve la oportunidad de estar como involucrada mucho a nivel del cuerpo de Cristo, como a nivel interdenominacional y todo esto. Y en ese proceso, durante esos años, vi muchas maneras en las que podíamos poder influenciar al ser humano, a las personas fuera y dentro de la iglesia, para que tuvieran, digamos que, una vida más saludable, porque no, digamos, vivir en menos opresión frente a ciertas cosas, adicciones que los gobernaban y todo eso. Entonces me preparé, estudié, ¿cierto? Me capacité, me empoderé, pero sin saber que de alguna u otra manera eso iba a ser una herramienta poderosa, fuerte en la pandemia. Claro. Porque la pandemia trajo muchas cosas y evidenció muchas cosas en el corazón de las personas, y no estoy hablando solamente de los no creyentes, de los cristianos también. Imagínate, estábamos encerrados y eso era como una olla pitadora, nuestras emociones, todo lo que teníamos por algún lado tenía que salir. Y pues bueno, en ese momento estaba conectada con una organización que se llama Sedecol, y digamos uno de los roles que yo tenía allí dentro de las funciones era como poder articular o facilitar algunos procesos en el liderazgo nacional, no solamente en Colombia, sino a nivel de Iberoamérica, España y Estados Unidos. Entonces, cuando se viene la pandemia, empezamos a darnos cuenta que, wow, los pastores también tenían crisis emocionales, claro. Los hijos de los pastores también, el líder de la iglesia también, sí, el que te discipulaba, te empezaron a tener problemas de adicciones, de carácter, de ira, o sea, empezó a salir todo eso que estaba guardado, que estaba de alguna manera como anestesiado a causa del activismo, porque dejémonos de bobadas, pero muchos de nosotros estábamos metidos en nuestras cuatro paredes, haciendo muchas cosas, obviamente sirviendo al Señor, pero había muchísima actividad, y tanto así que hablábamos hace un ratico también tras bambalinas y decíamos, la gente como que quería estar más metida en la iglesia, haciendo una cosa, haciendo la otra, en alas. Y aparte que vino este movimiento de que había que hacer una cosa, otra, redes sociales, iglesias subiendo cosas espectaculares, todos tratando de hacer lo que hace esa iglesia, lo que se hace otra, cuando viene la pandemia, quieticos todos. No, y que había llegabas a un tope, o sea, ya ahí no podías dar más. Entonces, digamos que toda esa pandemia y también pospandemia que empezamos a darnos cuenta que tuvimos que haber mudado muchas cosas ahí se vieron muchos resultados, ¿no? Del proceso de la pandemia. Exactamente, ¿no? Pero también, digamos, empecé a tener consultas de todo, o sea, de todo tipo, no solamente cristianos, sino no cristianos, sino aún cristianos que decían, no, es que tengo un problema serio con esto, es una adicción que me está gobernando, no sé qué, y empezó la crisis, pero también siendo muy honesta, no habían muchos espacios en donde la gente en un marco de confianza como que pudieran venir y contar por el temor a ser juzgados, por el temor a ser desechados, en fin, y es ahí donde nace un bracito del ministerio que el Señor me ha regalado, que se llama Suficientes Motivos, que es un proceso de sanidad y restauración interior, pero no solo la restauración interior, de ser ministrado y liberado para que se te salgan los
los bichos, como digo yo, los chukis, sino que había un gran acompañamiento también profesional. Entonces empecé como a articular lo espiritual, lo emocional, desde un punto de vista también de la psicología cristiana, todo este tema de la psiquiatría, bueno, todo esto, y fue una plataforma y un espacio de una confianza impresionante. Entonces, digamos que en ese ejercicio empieza a salir todo esto, como un proceso de pastoreo de pastores, pero es más como acompañamiento, que ellos puedan encontrar como lo que yo llamo un puerto seguro, ¿sí? En donde puedan hablar, pero también a padres de familia, o sea, aún chicos que no se sienten como en la libertad o en la confianza de hablar con sus papás, ¿cierto? Porque todavía existe. Entonces es un espacio súper interesante porque lo único que busca es como que la gente pueda como drenar un poco toda esa lucha interior que tenemos y que también pueda ser como una voz para nosotros, los que somos líderes y que guiamos a muchos a la fe cristiana para que encuentren esa libertad y esa plenitud en Dios. Entonces nace eso. Siempre he tenido en mi corazón también la pasión por ayudar a la mujer sola, a la mujer que le ha tocado sudarla, quebrarla, que desafortunadamente o afortunadamente por sus decisiones, por sus circunstancias, les ha tocado estar sola, ¿cierto? Entonces tengo una fundación que se llama Brilla Mamá Soltera, y también hacemos cositas, las ayudamos. Bueno, es un campo de acción muy, muy, muy amplio, Paz, y eso prácticamente es como lo que hacemos, ¿no? O sea, es como yendo a varios frentes, la mamá soltera, de por sí que no solamente en el mundo, sino en la iglesia hay mucha mamá soltera, mucha mujer que llega sola con sus hijos, o jovencitas, o mujeres grandes, y que a veces sienten como, por ejemplo, cuando dicen, no, busque a su esposo, a su esposa, o reunión de pareja, sienten como que, bueno, ¿dónde está mi lugar en el mundo, no? Sí. Entonces es muy importante también abrazar a estas mujeres, y a través de tu fundación, esa es la función que hacen, ¿no? No solamente. Y lo hice también pensando en que no solo ayudarla a ella, sino lo que ellas portan desde su vientre, esa generación que necesitamos que emerja fuerte en la fe, pero también fuerte emocionalmente. Exacto. Acuérdate que estamos trabajando con una generación que es llamada cristal, que a mí me parece tan fuerte, pero es cierto, es un grupo de chicos que ya no pueden superar ni lo más mínimo, que te dijeron gordito, flaco, feíto, bajito, en fin, y nosotros somos la alternativa. O sea, yo pienso que sí hay mucha herramienta, pero necesitamos como dejar ese legalismo y esos fanatismos de que solo se puede salir adelante o ser saludables emocionalmente entre más ayunes, entre más ores, porque hay otras herramientas que también son muy importantes, sin minimizar el poder de Dios, ¿no? Exacto. Porque creo que eso es lo más importante también. Sí, que el poder de Dios siempre esté ahí, pero obviamente nosotros como iglesia cumplir la tarea de abrazar a las personas, de hacerlas sentir parte del cuerpo y de, bueno, trabajar en ello, y también el tema de ayudar a los pastores. Obviamente hoy hay crisis en el mundo entero, en el área ministerial, muchos están desertando, muchos están dejando el ministerio, no es fácil, porque cada vez es más complejo todo este tema. Yo en estos días pensaba, bueno, cuando mis papás son pastores, yo pensaba cómo era la iglesia hace 30 años atrás, y bueno, el compromiso era re full, ¿no? Hoy en día pues todo el mundo tiene sus luchas, sus batallas, sus miedos, entonces hay que sanar uno también para ayudar a las personas que están enfermas, y este espacio que tú generas es muy importante para los pastores. Yo quisiera, Paz, ya para ir concluyendo, que le des una palabra de aliento a esas pastoras, a esos hijos de pastores o a esos cristianos, personas que nos están viendo, que están pasando por algún tipo de situación, de crisis, de fe, de miedo, de ansiedad, y no pueden o no quieren decirlo por temor a que en su iglesia los juzguen, porque dicen, bueno, yo tengo un cargo importante en la iglesia, yo soy la mano derecha del pastor, soy el asistente de la pastora, ¿qué van a decir de mí? Una palabra para esas personas ya para terminar el programa. Bueno, Paz, primero que todo, gracias por la invitación, y sí, yo quiero dejarte algo en tu corazón en esta tarde, un pensamiento y un desafío. El pensamiento sería, ten presente que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para destruir fortalezas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Destruir fortalezas no solamente es porque estés en pecado, es porque hay muchas fortalezas en nuestra vida interior que han estado ahí como una resistencia
resistencia que te lleva a que tú tienes que resistir, pero realmente el deseo de Dios no es que solo tú resistas, sino que las conquistes y que puedas ser libre de todo aquello que te oprime. Y otra cosa importante es que no te dejes meter en un estereotipo de religiosidad, porque estamos en un tiempo donde necesitamos que tanto tu vida como mi vida corra para ser esa voz de esperanza para aquellos que necesitamos. Amén. Y un desafío que te quiero dejar es: muestra tu vulnerabilidad. Muestra tu vulnerabilidad, que en medio quizás de esa lucha que tú puedas sentir, de eso que tú dices, Dios mío, es que tengo esta lucha, no sé cómo lo voy a hacer, Jesús sea glorificado y tú puedas ser un testimonio que camina, que en medio de quizás esas situaciones que son difíciles de sobrellevar, Dios está de tu lado. Así que no se trata solo de resistir, se trata de conquistar, de abrazar ese nuevo tiempo que Dios quiere para que podamos vivir en una vida de plenitud y libertad. Quiero terminar diciendo lo siguiente: no te dejes engañar de que todo es perfecto. Hay una gran diferencia entre la perfección y la plenitud. Si tú te acercas a Dios, si tú te acercas y fortaleces tu comunión con Dios, la plenitud de Él te va a alcanzar y vas a decir, wow, en esto que pensé que no podía superar, Dios me dio la victoria. Amén. Amén, qué linda palabra, pastora, gracias por acompañarnos, esperamos tenerte en otra oportunidad también en nuestro podcast Florece. Y a cada uno de ustedes ya escucharon el consejo, compartan este capítulo de este podcast con sus contactos y nos vemos en un próximo programa aquí en Florece. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.